8:09, estamos de vuelta. Conversamos esta mañana, en esta nueva hora de Actualidad en Infinita, con el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Juan Manuel. Hola, Connie. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo está, diputado? Buen día. Bien, muy bien, gracias. Diputado, expliquemos la cadena de improvisaciones que hemos visto en el último tiempo y que termina ayer con la idea de finalmente descartar las primarias de Chile Vamos, a pesar de un intento por levantarlas a última hora. Pero ¿por qué la cadena de improvisaciones, Connie? A ver. Porque, a ver, espera. Deje explicarle mi pregunta entonces, porque yo creo que... Tú me vas interrumpiendo cuando lleguen las improvisaciones, si quieres. Ya. Mira, todo el mundo sabe, y aquí esto ha sido muy de público conocimiento, que nosotros como coalición, y Evelyn Matei en particular como candidata, hemos insistido durante meses en la necesidad de una primaria amplia de toda la oposición. La razón era muy simple. Si nosotros teníamos una primaria amplia y todo el 62% del rechazo se paraba detrás de una sola candidatura, íbamos a lograr dos cosas. La primera, ganar en primera vuelta. Y la segunda, obtener mayoría parlamentaria amplia. Estoy hablando de 90 diputados de 155, 29 senadores de 50. Una mayoría amplia. Esto que estoy diciendo para nosotros es una oportunidad única, porque nuestro sector nunca ha podido gobernar con mayoría parlamentaria, y por lo tanto esto habría sido algo absolutamente nuevo para nosotros, una oportunidad que nosotros queríamos aprovechar. Lamentablemente, desde el minuto uno, José Antonio Kast y Johannes Kaiser no quisieron participar en esa primaria, y a pesar de nuestros constantes llamados a que reconsideraran esa posición, Johannes Kaiser y José Antonio Kast se mantuvieron en su decisión de no competir y, en mi opinión, dejar pasar esta oportunidad única para nuestro sector. La semana pasada, a finales de la semana pasada, nosotros nos dimos cuenta de que ya los plazos se acababan, a pesar de que la primaria se inscribe el 30 de abril. Sí. Uno tiene que llamar antes a consejos generales, esos llamados tienen que ser con 7 días de anticipación, sumando y restando, se acababan los plazos y ya llegaba el momento de dar por cerrada la posibilidad de una primaria amplia, y por lo tanto se empezó a analizar la posibilidad de un plan B. Plan B me refiero a ver cuáles son las distintas alternativas sobre la mesa, que básicamente eran dos. Una era, ¿tenemos una primaria acotada o no tenemos primaria? Analicemos la primera, primaria acotada. ¿Quiénes podrían participar de esta primaria? Habían dos personas que habían manifestado interés públicamente. Uno era Rodolfo Carter, el otro el senador Francisco Chaguán. Y cuando empezamos a analizar esas posibilidades, decir, ya, a ver, probemos, veamos si hacemos una primaria entre ellos tres. Evópoli, varias personas de Evópoli, no el mismo Luciano Cruzcoque, pero algunas personas de Evópoli dijeron, oye, para nosotros Luciano es un liderazgo que tiene mucha proyección, es una persona, es un liderazgo nacional, alguien que nos representa muy bien. Si finalmente hacemos primaria, él podría estar disponible. Ok, veamos, pueden ser estos cuatro. Pero estábamos en ese análisis cuando empezó un enredo de orden legal con Francisco Chaguán, que al renunciar a RN quedaba la duda de si se le aplicaba o no la ley antidíscolo, para ponértelo en castellano, si es que iba a poder o no participar en la primaria, si es que el CERVEL iba o no a aceptar esa declaración de candidatura. Déjeme preguntarle, antes de eso, ¿por qué hasta que apareció el impedimento legal el plan B de tener una primaria acotada podía ser una buena idea? Bueno, cuando la negativa del otro lado de tener una primaria ya está absolutamente instalada. Es muy buena pregunta. No, yo te estoy hablando, estamos analizando primero el primer escenario. Entonces, el primer escenario era tener una primaria, el segundo escenario era no tenerla. Te estoy contando, si quieres, los entretelones de la primera parte. Sí. Y finalmente lo que ocurrió fue, increíblemente el CERVEL tiene jurisprudencia para ambos lados. Hay casos en que se ha aplicado la ley antidíscolos, casos en los que no. Y por lo tanto era muy difícil saber si el CERVEL iba a aceptar la candidatura. Y eso generaba incertidumbre, y la incertidumbre genera sensación de desorden, en fin. Bueno, finalmente, ¿qué ocurrió? Todo esto lo estoy hablando en un lapso de 2 días. Finalmente, Evelyn Matei decide lo siguiente, y por la siguiente razón. Ella dice, mire, nosotros lo que queríamos era una primaria amplia, porque eso nos permitía ganar en primera vuelta y nos permitía obtener mayoría parlamentaria. Una primaria sin Johannes Kaiser y una primaria sin José Antonio Kast finalmente
hace imposible lograr el objetivo, sin importar cuál sea la combinación de candidatos, qué tipo de primaria acotada hagamos, no vamos a ganar en primera vuelta, ni vamos a poder tener esa mayoría parlamentaria si en la primaria no participan los 2K, para simplificar, perdón por la expresión. Y por lo tanto, vamos a competir a primera vuelta. Había una segunda razón, que era, normalmente las primarias te cambian el escenario de primera vuelta. Fíjate en la izquierda tiene hoy día 5 candidatos, los 5 son de partidos distintos, ellos van a tener su primaria, y lo que va a ocurrir es que la primera vuelta cambia completamente, porque esos 5 partidos van a estar detrás de un solo candidato. En nuestro caso, si hubiésemos hecho una primaria acotada, no cambiaba nada el escenario de primera vuelta, seguía siendo exactamente el mismo, Evelyn Matei, con Johannes Kaiser, con José Antonio Kast. Y por lo tanto la primaria no tenía demasiado sentido, a pesar de las ganas que teníamos nosotros de competir, a pesar de las ganas que tenía Evelyn Matei de competir, pero la verdad es que la realidad se impone, y finalmente la decisión de ella fue no sigamos explorando, esto da sensación de desorden, mi decisión es que vamos a primera vuelta, y eso fue lo que ella comunicó ayer. Esa es básicamente la historia en una nuez. Ahora, en esta lógica de intentar levantar esta primaria, Checho Irane contó que la propia Evelyn Matei le planteó la posibilidad de él participar en una primaria. A eso nos referimos cuando hablamos de qué nivel de improvisación, diputado, también. A ver, yo no sé si Evelyn Matei habló o no con Checho Irane. Bueno, obviamente que hablaron el miércoles pasado por la famosa entrevista que tuvieron. Uh-huh. No sé en qué términos hablaron. Yo estoy todos los lunes hace varios años en el programa del Checho Irane, y yo he conversado muchas veces con él. Él alguna vez anunció, de hecho, que quiere participar en una primaria presidencial en la siguiente pasada, lo anunció hace varios meses, lo ha repetido muchas veces. Yo tengo la impresión de que todo esto son conversaciones, porque yo mismo las he tenido con él, estoy con él 2 horas todos los lunes, más bien informales, no demasiado concretas. Yo no sé, yo no oí lo que dijo exactamente Checho Irane ayer, pero dijo que era verdad, que él no podía mentir públicamente, que Evelyn Matei lo había llamado para formar parte de las primarias. Ya, bueno, yo de verdad, esa llamada en particular la desconocía. Yo sí he hablado del tema 1000 veces con el Checho desde hace muchos meses, no para esta primaria, pero hemos hablado de 1000 escenarios. Lo que tú me estás diciendo me llama la atención. ¿Qué quieres que te diga? Pero se da cuenta que alimenta, ya, se da cuenta que si no estaríamos diciendo que Checho Irane está mintiendo, digamos, asumamos que lo que él está contando efectivamente es así, sobre todo si esas conversaciones se han tenido con él en el tiempo. El punto, diputado, es cuán fortalecida o debilitada, o cuánto le preocupa a usted lo debilitada que puede haber salido Evelyn Matei de todo este enredo, que además se da en un momento en que ella tuvo una mala semana. La previa de todo esto fue una mala semana para Evelyn Matei. A ver, yo creo que Chile Vamos es una coalición que tiene 3 partidos adentro, en la que los temas se deliberan y las decisiones se toman en base a discusiones que nosotros tenemos a nivel interno, en donde se argumenta, en donde se analizan escenarios. Yo sé que un solo partido o una sola voz de mando podría dar la sensación de mayor orden, que muchas veces el análisis de escenarios que se tiene a puertas cerradas se filtran, pero esto es un proceso natural, que se da en una empresa, es un proceso natural que se da en política, es un proceso natural que se da en cualquier parte. Cuando tú tienes que tomar decisiones, tú analizas escenarios. Y claro, esas cosas se filtran, entonces de afuera puede decir, oye, acá hay improvisación, no se ponen de acuerdo, unos quieren primaria, otros no, es simplemente un proceso. Evelyn Matei siempre abogó y empujó y pidió primarias amplias, y todo Chile Vamos estuvo detrás de esa lógica durante meses, todos con el mismo discurso, porque teníamos todos la misma convicción. Cuando finalmente se llega a la conclusión de que esa opción no es posible y que se nos acaban los plazos, era lógico analizar distintos escenarios, y eso duró 2 días. Y la decisión se tomó bastante rápida, y la tomó la candidata. Entonces, a veces siento que se exagera un poco la nota respecto a que esto es una improvisación, a que esto es un desorden total. Aquí se cierra la puerta a una opción, se abre la discusión sobre qué vamos a hacer de aquí en adelante, es una deliberación que toma 2 días, 3 días, y ya está. Y es como funcionan las cosas, es como yo creo que tienen que tomar las decisiones. A mí me gusta esa forma de tomar decisiones. Ya, déjeme preguntárselo desde esta otra lógica.
porque cuando uno conversa con la gente, y gente más o menos informada, gente a la que le gusta la política, gente que además vota particularmente por la centro-derecha, no encuentra mucha disquisición ni mucho debate en el que la gente tiene la sensación de que lo que se produjo aquí es un desorden. Entonces, déjeme volver a la génesis para ver si usted logra explicar este punto. Evelyn Matei es la candidata que venía mejor aspectada, viene mejor aspectada, hace un buen rato instalada en el primer lugar según todas las encuestas. Todas las encuestas muestran que Evelyn Matei gana la presidencial en segunda vuelta. Los otros partidos se tomaron su tiempo y la proclamaron. Evópolis se demoró incluso en resolverlo por cuestiones internas, cambio de directiva, en fin, pero finalmente la proclaman como la candidata única y por lo tanto es la candidata de Chile Vamos. Y la única idea que existía dentro de Chile Vamos era tener una primaria con Kaiser y Kast. Y eventualmente ahí incorporar a otros más si es que querían participar, como era el caso de Rodolfo Carter, y eventualmente, si es que se daba la posibilidad, Jimena Rincón por Demócratas. Se desecha esa idea, dado que Kaiser y Kast no querían participar y no quieren participar de una primaria, lo han dicho en todos los tonos en diferentes entrevistas, incluyendo las que nosotros mismos le hemos hecho. Y por lo tanto quedó instalada la idea de que, por lo tanto, Evelyn Matei era la candidata de Chile Vamos. ¿En qué momento aparece esta idea de en realidad ser una primaria entonces, cuando ya incluso había sido proclamada formalmente como la candidata de los otros partidos? Bueno, quiero insistir en el punto. Nosotros estábamos... a ver, déjame ponerlo de otra manera, Juan Manuel. A ver. En el último tiempo se ha dado una cosa bien insólita, que es que se han dado coyunturas únicas, muy importantes, oportunidades que se han desaprovechado. La izquierda, por ejemplo, déjame darte dos ejemplos. La izquierda todavía se golpea la cabeza contra la pared por la oportunidad que desaprovecharon en la Convención Constitucional. Tenían prácticamente 3/4 de la Convención, podrían haber hecho la Constitución que quisieran, bueno, de hecho lo hicieron así, pero podrían haber hecho una Constitución ellos, aprobada por los chilenos, estaba el ambiente favorable, se farrearon la oportunidad. Nunca más van a tener 3/4 de una convención o de un consejo constitucional. Eso no va a volver a pasar. Era una oportunidad única que se farrearon. Después pasó lo mismo con el Partido Republicano. Tuvo 2/3 del Consejo Constitucional y finalmente nunca más un solo partido como el Partido Republicano de derecha va a tener esa oportunidad. Se farrearon la oportunidad, hasta el día de hoy se arrepienten. Nosotros no queríamos que nos pasara lo mismo. Nosotros hoy día teníamos la opción, porque a propósito de todo esto ya no la tenemos, de que si íbamos todos juntos con un solo candidato presidencial íbamos a tener un triunfo en primera vuelta y íbamos a tener una mayoría parlamentaria amplia. Nosotros nunca, nuestro sector, centro-derecha, derecha, nunca en la historia de Chile ha podido gobernar y al mismo tiempo tener mayoría parlamentaria. Y esta oportunidad, los números lo muestran con toda claridad, la teníamos ahora. Imagínate lo que significa para nosotros gobernar con mayoría parlamentaria cuando hay temas pendientes, por ejemplo, en materia de salud, o podríamos haber hecho una ofensiva muy importante en materia económica, baja de impuestos tipo Irlanda para que la economía vuelva a crecer. Todo eso estaba a la mano y por eso nosotros insistimos hasta el último minuto y tratamos de hacer cambiar de opinión a José Antonio Kast y a Hannes Kaiser. Bueno, no vamos a tener esa primaria y lo normal es, bueno, no existe esta primaria, ¿qué otras alternativas caben? Y entre esas alternativas se barajó, se pensó, se evaluó una primaria acotada y finalmente se juzgó que no era conveniente hacerlo y que lo mejor era llegar a primera vuelta. Ya, ahora, en esos 2-3 días que se evaluaron estas alternativas, había distintas opiniones, hubo gente de manera interesada o desinteresada que filtraron información. Ya, diputado, perdón, es que para entender ahí, comprendo su argumento de cálculo político, dígame, diputado, pero lo que no entiendo es si efectivamente esa reflexión estuvo desde el día 1, ¿por qué los partidos entonces se dieron tiempo y después de reflexionar proclamaron a Evelyn Matei como su candidata, en lugar de decir, nosotros vamos a esperar para levantar nuestro propio candidato a la primaria, como por ejemplo lo hizo el Partido Socialista con Paulino Bodanovich? Entiendo tu pregunta. Lo hicimos por una razón muy sencilla, porque en nuestra cabeza lo que íbamos a lograr o lo que queríamos lograr era la primaria amplia, en el que el candidato de Chile Vamos fuera Evelyn Matei, que el candidato republicano fuera José Antonio Kast, que el de libertario fuera Kaiser, que el de amarillos y demócratas fuera Jimena Rincón. Estoy inventando ese nombre, podría haber sido otro. Entonces, en nuestra cabeza ese era el escenario óptimo que nos iba a permitir tener gobierno con mayoría parlamentaria importante. Hacia allá estábamos empujando. Todo lo que nosotros fuimos haciendo era intentar lograr ese escenario, y por eso los partidos políticos proclamaron a Evelyn Matei como su candidata.
una vez que eso no fue posible, lamentablemente no fuimos capaces de convencer a Johannes Kaiser y a José Antonio Kast de las bondades de ir a una primaria amplia. Entonces los partidos revisan cuál va a ser lo que vamos a hacer hacia el futuro. Entre ellos estaba la posibilidad de hacer una primaria acotada, pero finalmente se toma la decisión de que como la primaria no va a cambiar el escenario de primera vuelta, entonces mejor vamos a primera vuelta a competir y ojalá a ganar el gobierno y ojalá a tener una mayoría parlamentaria que ahora sea un poquito más difícil. Estamos conversando con el diputado Guillermo Ramírez a propósito de la decisión de no hacer esta primaria acotada que se había evaluado en un comienzo. Diputado, usted insiste en la idea de una lista parlamentaria única, pero también está el anuncio que hicieron de un preacuerdo para llevar una lista parlamentaria conjunta, los que hoy día se definen, ¿verdad?, como la nueva derecha. ¿Cómo se zanja eso? A ver, no, yo no he mencionado aquí nunca el tema de la lista única. Estamos en un contexto de competencia. Nosotros, los números muestran que nosotros tenemos mayor intención de voto que la continuidad, que los candidatos de gobierno. Si es que el gobierno va en 2 listas parlamentarias, nosotros podemos obtener mayoría parlamentaria yendo también en 2 listas. Si es que el gobierno va en una sola lista, bueno, tendríamos que hacer el esfuerzo de ir en una. Porque si nosotros dividimos nuestros votos en más listas que el gobierno, incluso teniendo más votos, vamos a perder y vamos a entregarle el Congreso a la izquierda. Por lo tanto, como esto es un contexto de competencia, uno tiene que mirar lo que pasa al frente, y lo que pasa al frente es que probablemente vayan en 2 listas. Nosotros por lo mismo estamos apuntando a lograr exactamente lo mismo con el 62%. Que republicanos, libertarios y socialcristianos vayan en una sola lista es una buena noticia, porque si nosotros logramos sumar en nuestra lista a demócratas, y ojalá también a amarillos, significa que estaríamos todo el 62% en 2 listas y el otro 38% en 2 listas. Eso nos daría a nosotros una ventaja. Por lo tanto, que el Partido Republicano, Social Cristiano y Libertarios vayan en una sola lista es una buena noticia, porque yo estoy pensando que Evelyn Matei va a ganar la presidencial, y por lo tanto que vayamos en 2 listas es una buena noticia para obtener más diputados que la izquierda. Ahora, esto exige, y yo me alegro que el encargado electoral de Republicanos lo haya planteado en el diario, esto exige conversar acerca de posibles omisiones en un par de regiones a nivel senatorial, para asegurar la mayoría en el Senado, y esa conversación no la hemos tenido, pero en vista de la invitación del encargado electoral de Republicanos que hizo, nosotros vamos a tomar esa invitación y nos vamos a sentar a conversar a ver si logramos en alguna parte pactos por omisión. ¿Sí? Usted en varias oportunidades ha insistido en el tema del 62%, y yo tengo dudas sobre la atribución que se hace su sector, la oposición completa en definitiva, del 62%. ¿Por qué está tan seguro de que ese 62% parte en amarillos y termina en los libertarios? Bueno, yo lo diría de otra manera. El 62% es un 62% opositor a este gobierno. Y es más o menos lo que muestran todas las encuestas. Pero ¿por qué está tan seguro de que el 62% es opositor al gobierno? Solamente quiero entenderlo. Porque usted ve la CADEM o la Criteria, y en todas 2/3 rechaza al gobierno y 1/3 lo aprueba. Se sigue manteniendo esa lógica del 62% del rechazo. Usted suma lo que la intención de voto con Johannes Kaiser, José Antonio Kast y Evelyn Matei, en la Criteria, por ejemplo, le da 60%. Entonces, el 62% del plebiscito uno lo ve reflejado en la aprobación y el rechazo al gobierno, y uno lo ve también reflejado en la suma de los candidatos hoy día en las encuestas de derecha e izquierda, para ponerlo en estos 2 polos. Por lo tanto, no es algo tan antojadizo. Los números muestran que ese clivaje todavía existe. Y por eso nosotros creemos y lamentamos que no hayamos podido unir a todo ese 62% detrás de una candidatura presidencial que nos hubiera permitido ganar en primera vuelta y tener una amplia mayoría en el Congreso. No, sí, yo solamente tengo varios matices, porque la Constitución republicana también se rechazó, el presidente Sebastián Piñera llegó a tener un 11% de aprobación, o sea, hay un montón de números que uno puede tirar sobre la mesa para poner en duda que un porcentaje X de un momento determinado se pueda atribuir a un sector en específico. Solo es una prevención, diputado. Sí, oiga, y yo, de todos los políticos... Es como que usted me dijera que el rechazo de la Constitución de los republicanos es de izquierda, digamos. No, ese rechazo no era izquierda, ni es oficialista tampoco. No, pues sí, de hecho, en parte se explica porque el mismo Johannes Kaiser estuvo en contra de esa Constitución. Los mismos socialcristianos estuvieron en contra de esa Constitución. Entonces, al final yo insisto, los datos que tenemos hoy día y que se han ido repitiendo durante mucho tiempo
Por ejemplo, el más simple de todo, el que sale todos los domingos, que es CADEM, muestra 2/3 rechazan al gobierno, 1/3 lo aprueba. Eso se ha mantenido constante. Pero bueno, está bien, yo no estoy adelantando el resultado de las elecciones, por favor. Aquí faltan campañas, faltan debates, faltan franjas, falta plantear las ideas a los chilenos, falta programas. En el caso de la izquierda faltan sus primarias. Estos escenarios se pueden mover y se pueden mover de manera drástica, sí. Aquí no hay ninguna elección ganada, y yo creo que el peor error que nosotros podemos cometer es pensar de que la elección está ganada. Por favor, eso no es así. La izquierda es un rival formidable. Cuando uno cree que el gobierno está pasando por un mal momento, que la izquierda está herida, en cualquier momento se unen, trabajan en conjunto, se paran y te ganan una elección. Yo en eso no soy autocomplaciente y yo no miro en menos a ningún candidato de izquierda, que hay gente que se burla de uno u otro candidato de izquierda que va a la primaria. Yo a todos los respeto muchísimo y a todos les tengo un sano temor electoral, digamos. Pero hoy día tenemos un escenario que es favorable. Y si trabajamos bien y hacemos las cosas bien, podemos mantener ese escenario favorable, que se asemeja en algo al 62%. Creo que el hecho de que no tengamos primaria, de hecho, lesiona un poco ese 62%. Yo creo que es un pequeño traspié y nos pone la campaña más difícil contra la izquierda, digo. Si hubiésemos ido todos juntos a una primaria, probablemente en primera vuelta la habríamos tenido más fácil con la izquierda, ahora la vamos a tener un poco más difícil. Entonces, se van tomando decisiones, se van dando situaciones que por supuesto pueden alterar ese escenario, y esta elección perfectamente, como cualquier otra, la podemos perder. Hoy ya tenemos la primera opción de ganar, yo creo que vamos a ganar, vamos a trabajar para ganar, pero aquí no hay nada asegurado. Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI, conversando esta mañana con nosotros. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros en Infinita. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Buen día. Muchas gracias. Chau. 8:31.